Pues bueno, vamos a platicar acerca de la ansiedad y cómo los programas mindfulness nos pueden ayudar. Es importante ver cómo la ansiedad ha venido creciendo en los últimos tiempos. Se dice que tanto ansiedad como depresión van a ser causas de incapacidad para 2030. Ya estamos pues, muy cerca de ello, estamos a unos cuantos años, y todavía nos hace falta encontrar la manera en que la gente realmente se acerque al profesional de la salud para atender este tipo de circunstancias, este tipo de trastornos de ansiedad. Y bueno, quiero empezar la sesión del día de hoy contándoles una historia que siempre las historias a los seres humanos nos llaman la atención. Nos gustan que nos las cuenten, pero además somos grandes contadores de historias. Entonces quisiera empezar a platicar acerca de ansiedad a través de una historia. Y esta historia empieza como todas las historias. Había una vez en un país lejano un hombre que fue condenado de manera injusta a portar un grillete y a ser guardado, encarcelado en una prisión. Esta prisión era muy particular porque no tenía barrotes ni tenía puertas, solamente el grillete que no le permitía moverse. Este prisionero no podía acercarse a los alimentos que le acercaban los guardias, porque se lo dejaban en la puerta de la prisión. Pero el grillete que tenía no le permitía acercarse ni a la bebida ni a la comida. Este prisionero se desesperaba porque no podía comer, porque no podía beber. Y los guardias siempre que llegaban se burlaban de él y le decían, ¿pero cómo sigues ahí? Si fácilmente puedes salir de ese lugar. ¿Por qué no bebes si te puedes acercar? Pero este prisionero en realidad no podía hacerlo. El grillete se lo impedía. Su familia lo llegaba a visitar y se quedaban en la puerta y él se desesperaba porque cada vez sentía que ese grillete lo apretaba más y no podía acercarse a sus seres queridos. Llegaban sus amigos y lo invitaban, ven, acércate, pero el grillete no se lo permitía. Un día un carcelero le dijo, ese grillete que tienes es un grillete mágico. Si tú encontraras la manera de soltar ese grillete, podrías ser libre. Al escuchar esas palabras, el prisionero empezó a pensar todas las noches, ¿cómo puedo deshacerme de este grillete? Y por más que pensaba, lo único que sucedía es que el grillete se apretaba más y pesaba más. Cada vez que llegaba su familia y él quería acercarse, se desesperaba porque el grillete no lo podía soltar y el grillete apretaba más. Finalmente, este prisionero pudo ser libre y encontró la manera. Pero eso no se los voy a decir en este momento cómo fue que lo hizo. Porque quiero que reflexionemos, o más bien, te invito a reflexionar en cómo la ansiedad se convierte en un grillete en nuestras vidas. Ese grillete que pesa, que no te permite hacer todas las cosas que te gustaría hacer. Ese grillete que no te permite decir, expresar aquellas cosas que te gustaría decir, aquellas cosas que te gustaría alcanzar, porque ese grillete te lo está impidiendo. La ansiedad realmente se puede vivir así. Vamos a explorar qué es la ansiedad y vamos a explorar cómo es que podemos, como este prisionero que tenía sus grilletes y que eran mágicos y podían soltarse, vamos a explorar cómo es que lo podemos hacer.
Bien, la ansiedad se define como esa sensación de una inquietud, de nerviosismo, de preocupación, de temor, quizá pánico, por lo que puede pasar o está a punto de suceder. Y aquí entramos a un tiempo muy particular, el futuro. La ansiedad está relacionada con eventos del futuro, eventos que tememos que sucedan, eventos que deseamos que no sucedan, circunstancias que nos provocan este nerviosismo, pero son cosas que no están aconteciendo en este momento, sino que pienso yo que pueden suceder. Y aquí me gustaría marcar la diferencia entre lo que es la emoción del miedo y la ansiedad. El miedo es una emoción que se detona en un momento específico con algo que está aconteciendo. Ejemplo, vas caminando por el bosque y te encuentras con un oso. En ese momento experimentas miedo. Miedo, emoción, miedo al momento de encontrarte en ese tiempo real con un oso. Eso es lo que te va a provocar miedo. Ansiedad sería que estás planeando ir a un paseo en el bosque y que de repente te surge la idea, ¿y qué hago si me encuentro con un oso? Esa es la diferencia. La emoción del miedo surge en la circunstancia real y concreta. La ansiedad surge ante una hipótesis, una posibilidad. Miedo, voy caminando por la calle y me encuentro un asaltante que directamente me apunta y me pide mi celular. Ansiedad, esa noche en la que estoy pensando que qué haría si ahora que vaya en la calle me encontrara con un ladrón y me robara mi celular. Es importante esta diferencia, la emoción del miedo y la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa, es la activación de estos mecanismos que tiene nuestro cerebro para protegernos. Y es una activación que se da de manera automática, aunque nosotros no queramos que esto suceda. Son unos botones de alerta. Me gustan, hace poco leí un autor que decía, es esta sirena, la sirena que suena, la sirena que canta diciendo que hay peligro. Eso es lo que sucede, son sistemas de alerta que se han activado en nuestro cerebro. Y la ansiedad se compone de diferentes aspectos. Sensaciones físicas, pensamientos, emociones, impulsos y conductas. Vamos a ver cada uno de ellos. La sensación física de la ansiedad es lo que comúnmente experimentamos en nuestro cuerpo. Y aquí les he puesto estas sensaciones físicas que son aquellas que la mayoría de las personas experimentan cuando están teniendo una crisis de ansiedad. Y son precisamente estas sensaciones que están dentro del test de ansiedad de un autor, de un psicólogo que se llama Beck. No sé si en alguna ocasión a alguien le hayan aplicado un test de ansiedad. Serían estas preguntas y la pregunta es, ¿con qué intensidad experimentas las siguientes sensaciones? Y a partir de ello, según la intensidad que tienen, se puede diagnosticar el nivel de ansiedad que estás experimentando. Pueden ser de una manera mínima, de una ansiedad moderada o una alta ansiedad.
según la intensidad con la que se experimentan estas sensaciones. Bien. ¿De cuáles estamos hablando? Esta sensación de entumecimiento, una sensación de hormigueo, como si te estuvieran caminando hormiguitas en el cuerpo. Es común que las personas digan, es que empecé a sentir como que se me dormía la cara, o se me dormía un brazo, o se me dormía una pierna. Hay personas que en una crisis de ansiedad pueden llegar a quedar completamente paralizadas. Se sienten oleadas de calor, como un bochorno. Hay una sensación de debilitamiento de las piernas o una debilidad generalizada. Otra sensación física que acompaña la ansiedad es esta tensión muscular. El cuerpo se tensa y es común escuchar que la gente tiene dolor en el cuello, en la zona lumbar. Hay sensación de mareo. Hay una sensación de opresión en el pecho y se experimentan también los latidos acelerados, o que el corazón está latiendo de manera muy rápida. Se experimenta también como sensación física una sensación de ahogo. No puedo respirar, siento como que algo me aprieta el cuello. Es un buen momento y hacer un buen ejercicio que ustedes vayan haciendo ir marcando cuáles son las que experimentan cuando tienen ansiedad, y al final de la plática podemos comentar qué sensaciones son las que ustedes relacionan con la ansiedad. Hay también la sensación de manos temblorosas, que puede ser también el cuerpo tembloroso de manera generalizada. Yo les puedo comentar que cuando yo estoy bajo mucho estrés o he tenido una impresión, o cuando suena la alerta sísmica, mi cuerpo empieza a temblar y siento como el cuerpo tiembla. Y bueno, sé que es la activación de mi cuerpo y toda la adrenalina que está en ese momento segregando. Hay, bueno, como les mencionaba, la dificultad para respirar. Hay problemas digestivos, hay indigestión o malestar estomacal, hay debilidad, el cuerpo, hay esta sensación de calor, pero también hay un rubor que se provoca, este rubor en las mejillas, y hay una sudoración excesiva, y no provocada precisamente por el calor, sino por una sudoración. Estas son las sensaciones físicas que se detonan cuando estamos experimentando ansiedad. Y viene una activación de lo que se conoce como la respuesta del estrés. Si nosotros no aprendemos a manejar la ansiedad y a relacionarnos con la ansiedad de una manera diferente, estas sensaciones físicas eventualmente se llegan a convertir en enfermedades. ¿Por qué? Porque hay una activación constante de nuestros sistemas. Por ejemplo, con el incremento del latido del corazón, también viene que se cierran las venas y no hay una circulación adecuada. Y por lo tanto, esto lleva a un incremento en la presión arterial. Si nosotros no lo aprendemos a manejar, eventualmente podemos llegar a tener problemas cardíacos, problemas de hipertensión. Podemos llegar a tener lesiones en el cuerpo por tensión muscular. Se pueden llegar a desarrollar enfermedades autoinmunes provocadas por esta activación constante de la respuesta del estrés. Y bueno, ya ni decir acerca del tema de la indigestión o el malestar estomacal, que finalmente se traducen en colitis, gastritis. Y bueno, también con esta actividad que hay en nuestra piel al ruborizarnos y el calor, se llegan a presentar trastornos en la piel. Todo este prurito que llega a salir, las ronchitas, que en ocasiones pues los mismos dermatólogos, ¿no?, le clasifican como una dermatitis atípica o atópica, pero además con un corte psicológico. Entonces es importante conocer y ver cómo nuestro cuerpo está respondiendo cuando experimentamos ansiedad y cuidar de él. De eso se trata todo esto. Pero hablábamos entonces de las sensaciones físicas que vienen acompañadas que vienen acompañando, o cuando las experimentamos sabemos que tenemos ansiedad, y que algo bien importante, son desagradables,
no nos gustan y queremos buscar la manera de quitárnoslas. Hablábamos también de pensamientos recurrentes, este mismo pensamiento que surge una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué tipo de pensamientos tienes tú? Apúntalos. A ver, ahorita, ¿qué tipo de pensamientos siempre te están acompañando? No soy suficiente, nunca lo voy a lograr, toda la gente me cae mal. ¿Qué pensamientos hay que siempre están una y otra vez y otra vez? Y que en ocasiones esos pensamientos recurrentes te quitan el sueño, que es una característica también de la ansiedad. Problemas para conciliar el sueño. Y generalmente no dormimos por estos pensamientos que están una y otra vez, una y otra vez. Pensamientos intrusivos. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Pues de que vamos a suponer que vas al cine a ver una película que tenías mucho tiempo que con ver y estás sentada y tienes tus palomitas y estás muy a gusto y de repente de la nada pasa por tu mente ¿y qué tal si tiembla? Pero es que esto está muy lleno, creo que la puerta de emergencia no está abierta, empiezas a sentir la sensación física que acompaña a la ansiedad, latido del cardíaco, boca seca, manos sudorosas, y empiezas a estar, ya no estás en paz. Y surgió ese pensamiento de la nada. Ahora sí, como dicen vulgarmente, pues estábamos aquí chupando muy a gusto y de repente se puso loco, ¿no? Así, estábamos muy a gusto y de repente llega un pensamiento intrusivo. Pensamiento intrusivo que vas caminando por la calle y se pasa el pensamiento de ten cuidado porque esa persona que viene ahí te quiere asaltar. Pensamientos que surgen de repente. Y lo que es común en la ansiedad es que los pensamientos son catastróficos. Recuerden que la ansiedad va relacionada con el futuro, que no queremos cosas malas que sucedan o que nos dan miedo que sucedan. Entonces, por norma general, los pensamientos que vamos a tener cuando experimentamos ansiedad son de catástrofes. Es que si le digo que la quiero, entonces se lo va a contar a todos sus amigos y me van a hacer sentir mal y se van a burlar de mí. Algo malo va a suceder. Es que creo que mejor nos quedamos en la casa porque ¿qué tal si a donde vamos no es seguro o no me voy a sentir cómodo? Entonces mejor aquí nos quedamos. Entonces son pensamientos siempre de catástrofes, de cosas malas que van a suceder. Ese es otro elemento. Y siempre van apareciendo de manera concatenada. Se van uniendo pensamientos con sensaciones físicas y se van como retroalimentando. Mientras más pienso, más incómodo me siento y mientras más incómodo me siento, más pensamientos desagradables o catastróficos van surgiendo. Hablábamos que hay una diferencia entre el miedo y la ansiedad, pero a pesar de que yo experimento ansiedad, puede venir acompañado con una serie de emociones. Puedo experimentar miedo también, algo sucede en ese momento. La mayoría de las personas reporta que experimenta angustia, que experimenta frustración, que experimenta impotencia. Y esta combinación de pensamientos, de emociones, de sensaciones físicas, van armando una red que nos lleva a lo siguiente, a las conductas o los impulsos. Estas conductas tienen una finalidad y la finalidad que tienen es hacerme sentir mejor. Porque cuando estoy experimentando ansiedad y se vienen estas sensaciones físicas con esos pensamientos y estas emociones que estoy experimentando, provocan en el cuerpo una sensación de inestabilidad, provocan un desequilibrio. Y lo que buscamos en ese momento es, ¿cómo me quito esto que estoy sintiendo? Para poderme sentir tranquilo, para poder sentir calma. Y entonces viene el impulso o las conductas.
para poder aliviar este desequilibrio que estoy experimentando. Y puede haber muchas conductas que tenemos para poder aliviar la ansiedad. Yo te pregunto, ¿qué conductas, qué haces para aliviar la ansiedad? Algunos comen, pero no es cualquier comida. Generalmente es azúcar y grasa. Esta combinación de la donita de Krispy Kreme, como ayuda a darnos esa sensación de tranquilidad. ¿Qué es lo que le gusta al cerebro? La grasita y el azúcar. O sea lo que sea, estar comiendo, comiendo, comiendo como una compulsión para poder sentir un poco de alivio ante este desequilibrio, esta ansiedad que se está experimentando. Otras personas fuman. Fumo mi cigarrito y nada más lo fumo, inhalo, exhalo, qué bien me siento. Otros beben, buscan alcohol. Otros buscan drogas un poco más fuertes y de ahí se viene el desarrollo de ciertas adicciones. Otras personas empiezan a tener conductas perfeccionistas. La conducta del perfeccionismo, que todo sea perfecto, que yo sea perfecta, que mi trabajo sea perfecto, que no me equivoque, es común con las personas que experimentan ansiedad, porque el perfeccionismo les da una ilusión de falso control. Es esta ilusión del control, de que yo puedo controlarlo todo y mientras todo sea perfecto, no voy a experimentar ansiedad. Y cuando las cosas se salen de control, se viene la detonante de la ansiedad. Se viene también conductas de obsesión, de limpieza, de que todo esté pulcro, que es una manera de tener control. Ponerse a tragar de manera sin control series. No, es que yo nada más llego, prendo mi televisión, veo Netflix o cualquier plataforma que quieran y me pongo a ver y con eso me olvido de los problemas y con eso me olvido. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos evadiendo. Hay personas que tienen la conducta de no salgo de mi casa. Y no solamente de mi casa, sino de mi área de control. No socializo, no salgo. Eh, hace poco me enteré de un caso de un chico que no salía de su casa y que todo lo tenía controlado y había 1001 pretextos por los cuales no tenía necesidad de salir de su casa. Todo pues estaba ahí. Y no era precisamente por la pandemia, eso fue anterior a la pandemia. Y en realidad lo que el chico tenía era ansiedad social y no quería salir. Y entonces prefieren guardarse y se van quedando en su casa y se van limitando, limitando, limitando el mundo, como este prisionero del que hablábamos, ¿no? Las puertas están abiertas, pero el grillete no me permite salir. Conductas controladoras. Estas personas que quieren tenerlo todo bajo control, a las personas, a las circunstancias, esta ilusión del control, es una manera de poderse ilusamente garantizar que pueden controlar la incertidumbre, porque la incertidumbre es algo que no gusta y es algo que detona ansiedad. El cerebro, una de las cosas que hace nuestro cerebro, y lo hace magníficamente, es aprender. Y lo que más hacemos es lo que más aprende nuestro cerebro. Por eso es tan difícil salir de la ansiedad, porque lo que estamos haciendo una y otra vez es estar reforzando las conductas. Y si el cerebro aprende, cuando estoy ansiosa, si me fumo un cigarrito o si me como una dona, me voy a sentir bien, es lo que va a pedir el cerebro. Y de esta manera se va perpetuando la ansiedad y se van perpetuando las conductas que no son sanas. Y hagan de cuenta que cuando su cerebro tiene ansiedad y empieza a gritar, a gritar, a gritar, es como un niño que está pidiendo que le des una paleta. Porque ese niño aprendió que cuando llora, llora, llora y le das una paleta, que cuando llora, 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 le vas a dar la paleta. Y si le das la paleta, el cerebro va a quedarse tranquilo.
Eso mismo sucede con nuestras conductas asociadas para poder aliviar la ansiedad. ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente sucede lo siguiente. Hay un detonante. Algo detona la sensación, algo detona la ansiedad. Puede ser un detonante interno, un pensamiento, como mencionábamos, estoy en el cine y si temblara ahorita, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Es un pensamiento que generalmente el pensamiento va a detonar una sensación física, va a detonar una emoción y en ese momento ya estamos en el círculo de la ansiedad. El detonante va a ser que se venga ese desencadenamiento de sensaciones físicas. Se me seca la garganta, no puedo estar tranquila, siento tensión en el cuerpo, no puedo estar ni sentada ni parada, estoy experimentando esta ansiedad. Puede ser también un evento externo. Uno, un detonante puede ser interno, mi pensamiento, y el otro detonante puede ser externo, una circunstancia. El jefe me dijo que quería hablar mañana conmigo. Pensamientos. ¿Y para qué quiere hablar conmigo? Yo escuché que estaban haciendo recortes. ¿Será que me va a despedir? ¿Qué me va a decir? Y empiezan los pensamientos. Y vienen acompañados de sensaciones físicas, porque se empieza a secar la boca, empieza a incrementar el ritmo cardíaco, empiezan a sudar las manos, hay una sensación de tensión. Lo más probable es que no pueda dormir. Y entonces voy a buscar la manera de aliviar esa sensación. Y viene la conducta. ¿Qué hago? Me echo un trago, me como una dona. A veces pensar puede ser una manera en la que estoy tratando de encontrarle solución a las cosas y me quedo atrapado ahí. Y entonces hasta que encuentro un montón de argumentos, voy a experimentar un alivio momentáneo. Y esto se sigue repitiendo una y otra vez, haciendo que la ansiedad básicamente se perpetúe. Y entonces tenga años y años y años viviendo con ansiedad. Como les mencionaba, la ansiedad se espera, junto con la depresión, se espera que sea una de las enfermedades mentales que causen mayor discapacidad para el 2030. ¿Cuáles son los tratamientos para atender la ansiedad? Uno de ellos es la farmacología. A través, más de uno seguramente tiene por ahí sus gotitas de clonazepam o de ribotril, porque dice, no puedo dormir, que eso también es una conducta, me tomo unas gotitas de clonazepam y santo remedio. Les tengo noticias, el clonazepam y todos ellos que son derivados todos los que son derivados de benzodiazepinas, eso sí causan adicción. Y no quiero hablar más de farmacología porque los quiero invitar a que escuchen la próxima semana. Vamos a subir en nuestro canal de Spotify una entrevista o una plática que tuve con la psiquiatra Xochitl Duque del ISSSTE, que nos va a explicar en ese podcast qué sucede con los antidepresivos, qué sucede con los ansiolíticos, qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando nos recetan este tipo de medicamentos para regular la ansiedad y la depresión y poder desmitificar, porque en ocasiones, no en ocasiones, pueden ser de mucha utilidad si se toman de manera adecuada. Entonces, no quiero entrar más en el tema de farmacología, pero también otra de las alternativas es la psicoterapia. O sea, las diferentes corrientes que hay para atender la ansiedad se han encontrado, sobre todo las terapias del corte cognitivo-conductual, son las que han mostrado ser muy eficaces en el manejo de la ansiedad y del estrés. Y hoy en día, en los últimos casi 20 años, ha surgido esto que se conoce como la terapia cognitiva conductual basado en mindfulness, que eso es en lo que
Yo me he especializado en los últimos años y sobre todo ahorita me estoy especializando y certificando más en el modelo que desarrollan en la Universidad de Oxford para atender depresión y ansiedad. ¿Qué es lo que hace la práctica de mindfulness? Y eso es de lo que más vamos a hablar en lo que resta esta sesión. Me gustaría primero definir qué es mindfulness. Y mindfulness, hay una definición muy técnica que se las voy a comentar ahorita, que es desarrollada por Jon Kabat-Zinn, el doctor en medicina molecular, que desarrolla estos modelos de mindfulness en donde incorpora prácticas meditativas para el tratamiento de pacientes con ansiedad y con dolor crónico, por ahí de finales de la década de los 70 del siglo pasado, y que en los últimos 40 años ha venido cobrando mucha fuerza y que se están implementando con mucho éxito en diferentes ámbitos. Y Jon Kabat-Zinn lo que nos dice es que mindfulness es esta conciencia que surge de enfocar la atención con intención al momento presente, con el corazón abierto y sin juzgar. Es una definición compleja y que he tratado de resumir y sacar las cosas esenciales para que sea mucho más comprensible para todos. Y mindfulness es una actitud, es una conciencia, es una manera en la que yo elijo cómo voy a vivir mi vida. Elijo vivir la vida con apertura, tomando conciencia y aceptando que no tengo control sobre los eventos de la vida, que las cosas suceden, pero que puedo vivirlas con aceptación y con curiosidad. Y eso finalmente me va a enseñar a tener paz y tranquilidad. Es vivir una vida dándose cuenta y dejando atrás esta prisión que nos provocan los pensamientos o esta ilusión de control que a veces mi cerebro quiere que yo crea. Entonces, mindfulness es una actitud, es una manera en la que vivimos. Pero ¿cómo es que puede tener un impacto para poder reducir la ansiedad? Y eso es precisamente lo que les quiero mostrar aquí. Viene el detonante, el pensamiento, la sensación física que hace que se desencadene la ansiedad. Y voy a experimentar sensaciones físicas. Voy a sentir que la boca se me seca, voy a darme cuenta de los pensamientos y voy a tener las emociones. Eso lo voy a seguir teniendo porque es la activación y es la manera en la que el cerebro está buscando, me está avisando que hay un posible peligro para mi vida. Pero rompo el ciclo antes de llegar a esas conductas que no son sanas y que lo único que me provocan es un alivio momentáneo y que van perpetuando el ciclo de la ansiedad. Y es donde entra mindfulness, aquí, en esta flecha verde. Cuando empiezo a experimentar las sensaciones físicas y empiezo a darme cuenta de los pensamientos, con esta actitud de apertura, como dice la definición de Jon Kabat-Zinn, enfoco mi atención con curiosidad. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy experimentando sequedad en la boca, estoy experimentando este latido del corazón y permito que esto esté aconteciendo porque no puedo detener la sensación física. Pero una sensación física tiene un inicio, un pico y luego se desvanece. Vuelve a su estado de equilibrio. La única manera en la que yo puedo mantener una sensación física activa es a través del pensamiento.
Mientras más estoy pensando y más me preocupo y más me preocupo y más estoy buscando la manera de deshacerme de esto que estoy sintiendo, se va a quedar aquí. Cuando yo lo exploro con curiosidad, esto se va desvaneciendo. Vamos a hacer una pequeña práctica de mindfulness para ejemplificar esto que les estoy mencionando. ¿Ok? Entonces, les voy a invitar en este momento a, permítanme, les voy a invitar a que coloquen sus pies en el piso, alineen su cuerpo y que una de sus dos manos hagan un puño fuerte. Cierren el puño. Y con su otra mano traten de abrir esa mano con fuerza. Traten de abrirla, pero su puño no deja. Traten, inténtenlo. Vamos a ver, observen qué sensaciones sienten. ¿Cómo se siente la mano? ¿Cómo se va sintiendo en general el cuerpo? ¿Hay algún pensamiento que surja? Intenten, vamos, traten de abrir esa mano. Fórcenla, traten de abrirla. ¿Ok? Ahora les invito a que con su mano sostengan ese puño. Y simplemente respiren. Sientan como esa mano le da soporte a este puño que está cerrado. Observen cuál es la diferencia. Noten. Siéntanlo. Poco a poco vayan soltando sus manos. Y si tienen por ahí un papelito, escriban. ¿Qué notaron? ¿Cuál fue la diferencia entre tratar de forzar el puño o simplemente sostenerlo? ¿Qué hay de diferente? ¿Algún pensamiento surge? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué emoción? Bien, esa es la reflexión. Vamos a continuar explorando esto de lo que es mindfulness. Al romper el ciclo, establecemos una nueva relación con la ansiedad. Comúnmente, lo que sucede es que nuestro cuerpo se empieza a tensar porque no queremos experimentarlo. Sentimos aversión a lo que estamos experimentando. Pero cuando aceptamos, ok, estoy experimentando ansiedad y empiezo a explorar con curiosidad las sensaciones, empieza a suceder el cambio y empieza a cambiar la sensación, empieza a perder intensidad. Y esta manera, practicado y practicado de manera constante, se llega a establecer una nueva relación con la ansiedad. Mindfulness, como les menciono, nos enseña esto. Nos enseña a desarrollar estas habilidades para poder encontrar equilibrio y estabilidad ante las altas y bajas de la vida. Si algo es cierto, es que no hay nada cierto. Y bueno, venimos saliendo de una pandemia y creo que ese fue la gran enseñanza, ¿no? Que podemos tener muchos planes, pero algo sucede, un virus, alguien se comió, dicen, un caldito de murciélago y provocó todo este debacle que tuvimos durante pues, casi 3 años, en este cambio que hay, en esta
no certidumbre de las cosas. El dolor es inherente a la experiencia humana. Que acontezcan acontecimientos, o que sucedan acontecimientos que nos van a provocar dolor, que no nos van a gustar, es parte de la experiencia humana. ¿Cómo me relaciono con ellos? No con una actitud de que yo ya aquí dejo que todo me suceda, pero finalmente cuando suceden las cosas, ¿cómo lo afronto? Lo acepto, lo exploro, lo vivo con curiosidad, porque además, algo es muy importante, todo va a pasar y no se va a quedar. En cambio, cuando me resisto a las cosas, la ansiedad se perpetúa. Los programas basados en mindfulness, perdón, algo más aquí tenía. Algo es importantísimo mencionar. Mindfulness no es una técnica de relajación. Lo que se busca no es que me relaje. Lo que se busca es que desarrolle habilidades. Tampoco se trata de dejar la mente en blanco y que nunca más voy a pensar eso. Se trata de establecer una relación diferente con los pensamientos. Tampoco es una cura rápida, de que, me siento muy ansioso, ahorita me siento y se me quita. Es un hábito, es una manera en la que me relaciono con la vida y es una manera en la que voy aprendiendo a cuidar de mí y a establecer una relación diferente conmigo y con el mundo. No se trata de pensar positivo, de que no, tú piensa positivo y todo va a estar bien. Es darnos cuenta que hay pensamientos negativos y que los pensamientos negativos tienen su finalidad. Y su finalidad es precisamente protegernos, pero no dejan de ser más que un pensamiento. Tampoco se trata de entrenar la atención. Un programa de mindfulness se trata de desarrollar habilidades. Y algo importante y que sí hay que señalarlo es que el cerebro aprende y el cerebro eventualmente va fortaleciendo estas áreas de la ecuanimidad, de la sabiduría y va desactivando, va disminuyendo la actividad, que creo que esa es la palabra correcta, va disminuyendo la actividad en las áreas relacionadas con el estrés y la ansiedad. ¿Que puedo llegar a experimentar ansiedad en algún otro momento de mi vida? Claro, pero no es lo mismo que me tome unos minutos recuperarme a que acabe conmigo durante días. Que hay personas que tienen crisis de ansiedad y les dura no horas, días. Todos los programas basados en mindfulness son protocolos basados en la evidencia científica. Y esto quiero mencionarlo y es muy importante porque no se trata de meditar cualquier meditación, ni me siento muy estresado, voy a buscar en YouTube una meditación para que me sienta bien. Los protocolos basados en mindfulness realmente se han venido trabajando desde hace 40 años. Universidades de prestigio como la Universidad de Massachusetts, Harvard, UCLA, Oxford, han venido curando, es decir, armando, seleccionando las prácticas de mindfulness, no solamente seleccionadas, sino en una secuencia específica. Y han venido, sobre todo los que van con terapia cognitiva conductual, seleccionando ejercicios de terapia cognitiva conductual para enseñarnos a cómo relacionarnos con la ansiedad, cómo definitivamente librarnos del grillete. Durante los programas se hace una reflexión sobre la práctica, así como lo acabamos de hacer. A ver, date cuenta, ¿qué sentiste? ¿Qué pensamientos hubo? ¿Qué sensaciones físicas? ¿Hubo alguna emoción? Porque todos los acontecimientos de nuestra vida nos detonan emociones, nos detonan sensaciones físicas y pensamientos. Y cuando yo tomo una actitud de apertura y siempre estoy atento a lo que está aconteciendo, lo que va a suceder es que mi impulsividad y mi reactividad va a ir disminuyendo. Las probabilidades de que diga o haga algo de lo que luego me arrepienta empiezan a disminuir.
Y no solamente eso, sino que empieza a potenciar muchos otros aspectos de la experiencia humana, como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el aprendizaje, el estado de ánimo se va generalizando, se va provocando un estado mucho más óptimo. Durante estos programas también hacemos análisis de lo que puede ser aprendido. Y durante estos programas se nos van dando sugerencias de prácticas para realizar durante la semana. Un programa de mindfulness para poder ver, de acuerdo con la evidencia científica, personas que han participado en programas de este tipo que duran 8 semanas, 2 horas y media cada sesión. Siempre se agrega una sesión intensiva que es de 4 horas, en donde pues se hace una práctica de silencio, de hacer prácticas de movimientos en atención plena, de contemplación. Va integrando y va preparando el cerebro para que de manera cotidiana vayamos optimizando estas prácticas. Personas que han hecho este tipo de programas se han visto que reducen de manera significativa la ansiedad, sino que no solamente lo reducen en el corto plazo, sino que permanecen en el futuro si continúan con estas prácticas de manera cotidiana. Hay un gran reto en participar en este tipo de programas, y el reto es establecer una práctica cotidiana de mindfulness. Participar en este programa no solamente son las 8 semanas, la sesión y ya tomo mi sesión, hago mi meditación, mis 12 minutos y punto. No, implica hacer prácticas todos los días que se nos van dejando semana a semana. Y eso es lo que va provocando precisamente que vaya habiendo un cambio en la manera en la que funciona nuestro cerebro y la manera en la que nos relacionamos con la ansiedad. Los objetivos de estos programas, en la primera parte, es aprender a estabilizar la atención, aprender a estabilizarnos. Wow, estoy sintiendo que me está dando una crisis de ansiedad. Voy a aprender a cómo estabilizarme, cómo anclarme en algún punto. Entonces vamos a hacer una práctica de ellas. Una vez que aprendo a anclarme, aprendo también a descentrarme. ¿Esto qué quiere decir? A no creerme todo lo que mi mente me dice. Aprender a ver el pensamiento como solamente un pensamiento, que es un evento de la mente que surge, pero que si yo no lo alimento, se va. Aprender a ver que una sensación física es como una ola de mar. Llega, me moja, a lo mejor me golpea, pero la ola se va. Y si ustedes observan sus sensaciones físicas, así vienen. Son olas. Llegan, toman un pico y se van. Cuando se experimenta ansiedad y empezamos con esto, es que me lo quiero quitar, ya no aguanto esta sensación, no puede estar en ningún lado. Si simplemente los observáramos como sensaciones físicas y dejamos que lleguen y se vayan, el cerebro recibe la señal y empieza a desactivar los mecanismos de estrés. Y por último, aprender a equilibrar nuestra vida. Poder encontrar ese equilibrio en nuestra vida en donde aceptamos y sabemos que hay experiencias positivas o gratas, hay experiencias desagradables, hay experiencias enriquecedoras, hay experiencias dolorosas, que la vida se compone de eso, de aprendizaje, de muerte, de enfermedad, de incertidumbre, pero también de amor y de sonrisas. Y poder aprender a equilibrar y a vivir esa vida es lo que realmente nos enseñan los programas basados en mindfulness. La evidencia científica nos dice que al participar en estos programas se reduce de manera significativa la ansiedad y el estrés. Se reduce la recaída de depresión. Las personas que han tenido un evento de depresión tienen el 50% de probabilidades de tener un segundo evento. Y al tener un segundo evento, incrementan en un 80% la probabilidad de tener un tercer evento. Y así. ¿Por qué? Porque se van generando conexiones neuronales que se van activando
cuando un detonador interno o externo las activa. Con estos programas he encontrado que se pueden prevenir de manera significativa las recaídas de depresión. Por supuesto, al vivir así, pues vamos a disminuir la preocupación y la obsesión, estos pensamientos que no nos dejan vivir en paz. También empezamos a desarrollar un mayor aprecio y alegría por la vida, una mayor claridad en el sentido y propósito de vida, y se mejora el bienestar aún en momentos difíciles. Aprendemos a fluir y mantener la cabeza fuera en estos remolinos que a veces la vida nos atrapa. Para cerrar y dar paso a preguntas, les quiero leer un poema que también durante las sesiones de mindfulness se lee poemas que nos ayudan a comprender más la experiencia humana y a poder conectarnos más con nuestra humanidad. Este es un poema de Derek Walcott que se llama Amor después del amor y habla sobre la autoestima. Llegará el día en el que con alegría te saludarás al llegar a tu propia puerta, en tu propio espejo. El uno al otro se sonreirán al darse la bienvenida. Y dirás, siéntate, come. Amarás a ese extraño que eres tú. Dale vino, dale pan, entrégale tu corazón. Al extraño que siempre te ha amado, al que tú has ignorado. Aquel que conoce tu corazón. Del librero saca las cartas de amor, las fotografías, las notas desesperadas. Retira tu imagen del espejo. Siéntate, celebra tu vida. Es una invitación a cuidar de nosotros mismos. Es una invitación a soltar ese grillete que nos ha venido deteniendo y que es la ansiedad. Y cómo este prisionero de la historia que les conté al principio logra ser libre, precisamente a través de explorar cómo el grillete lo apretaba y empezó a darse cuenta que mientras más se peleaba con él, más se cerraba. Pero conforme lo fue conociendo, lo fue explorando, el grillete poco a poco fue cediendo hasta que finalmente el grillete se abrió. Entonces, pues espero que esta información acerca de la ansiedad y las diferentes alternativas de tratamiento y cómo la práctica de mindfulness puede ayudarnos les sea de utilidad. Y bueno, pues si alguien quiere comentar la experiencia que hicimos de la práctica o tiene alguna duda, pues es este el momento. Por favor, abran sus micrófonos, quien quiera hacer algún comentario o pregunta. Si no se sienten cómodos hablando, pueden mandarlo por el chat. ¿Nadie? ¿No hay ninguno? Ok, aquí nos está L. Dice, tengo depresión y ansiedad diagnosticada hace años, ¿sí? ¿Hay alguna duda en concreto? Ajá. Ay, perdón. Hola, buenas noches. Hola, ¿cuál es tu nombre? Bueno, si quieres darnos tu nombre. Ay, perdón. Sí, soy Lucila Torres. Lucila. Sí, bueno, yo quería comentar